Alegra, en Alta Engadina. Alégrate en la elegante Saint Moritz, elegante y un poco extravagante. Así se presenta la mundialmente famosa ciudad balneario. Los ricos y famosos han sido durante mucho tiempo huéspedes de la cuna de las vacaciones de invierno alpinas. El sonido del cuerno alpino no puede faltar. Algunos turistas solo pasan una noche en Saint Moritz. Por la mañana se dirigen a la estación de tren. Aquí arriba, en la cima del mundo, como dice el eslogan publicitario de Saint Moritz, comienza uno de los trayectos en tren más famosos del mundo. Retomando la tradición de los trenes de lujo anteriores a la Primera Guerra Mundial, en 1930 se puso en marcha el Glacier Express. Hola y bienvenidos al Glacier Express, el tren expreso más lento del mundo. Hello and a warm welcome to the Glacier Express, the slowest fast train in the world. Bonjour et bienvenue à bord du Glacier Express, le train rapide le plus lent du monde. El tren es lento. Apenas recorre 300 kilómetros en 8 horas. Pero no importa. El que viaja en el Glacier Express tiene tiempo y ganas de disfrutar. La ruta recorre el magnífico mundo alpino de Suiza y baja por la línea del Albula hasta Chur. En el Valle del Rin, vuelve a subir lentamente rumbo a Disentis. Andermatt y Brig son otras estaciones antes de que el Glacier Express llegue a Zermatt, su destino a los pies del Monte Cervino. Sobre todo en invierno, el viaje en tren nos acerca al mundo de montaña. Desde hace 88 años, los pasajeros pueden hacerlo sin cambiar de tren. Después de un cuarto de hora llegamos a Samedan, la principal ciudad de Engadina. Cuando todavía había inviernos de verdad, Samedan era uno de los lugares más fríos de Suiza. Por desgracia, el atractivo del Glacier Express se ha desvanecido un poco. El aumento del valor del franco suizo hace que sobre todo los turistas alemanes ya no viajen tanto al paraíso alpino. En invierno, solo el tren puede cruzar el valle rumbo al Paso Albula. El paso está cerrado de noviembre a junio. El tren pasa por debajo. En Spinas, pasa por las obras del nuevo túnel del Albula. El antiguo túnel se inauguró en 1903 y discurre a unos 1.800 metros de altitud. Es uno de los pasos alpinos más altos para los ferrocarriles europeos. Paralelo al antiguo túnel, a unos 30 metros de distancia, el nuevo túnel del Albula se está perforando desde el verano de 2015. Los mineros trabajan en 3 turnos. La excavación principal se hace dinamitando. Un poco más arriba, llegamos al lugar más bello de Suiza. En 2007, el público de la televisión suiza le otorgó esta calificación al lago alpino de Palpuogna. Para los pasajeros, ahora comienza uno de los muchos momentos culminantes del viaje en el Glacier Express.
Rodeado de un magnífico panorama alpino, el tren pierde unos 400 metros de altitud en un túnel en espiral. Esto se logra gracias a la esmerada arquitectura que convierte la línea del Albula en una obra maestra de la construcción ferroviaria. El espectacular trazado de la línea está a la vista de todos los pasajeros. El tramo se integra armoniosamente en el paisaje. Desde 2008, la línea del Albula es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Estamos muy orgullosos. El tren entra por arriba en un túnel en espiral y poco después sale del túnel por abajo. Esto ocurre varias veces a lo largo de la ruta. Sobre todo en invierno, el Valle del Albula está aislado. La carretera sobre el Paso Albula está cerrada. El romance alpino es justo como uno se lo imagina. Como aquí, en Bergún, una típica localidad suiza donde la vida es pausada y tranquila. La antigua tradición arquitectónica de los grisones añade encanto al paisaje, que promete un mundo ideal, casi artificial. Y ahí se integra bien el agradable serpenteo del Glaciar Express. Claro que trato de conducir el Glaciar Express con suavidad para que nada se caiga de la mesa cuando se sirva el almuerzo. Pero eso está claro. Además, tenemos permiso, siempre que el tren llegue a tiempo, de conducir despacio en ciertos lugares bonitos para que las fotos salgan mejor. Un servicio especial. Motivos fotográficos hay muchos, ya sea el bello paisaje o sobre todo en la línea del Albula, una de las tantas obras de ingeniería. Por ejemplo, el famoso viaducto de Landwasser, que discurre en curva, probablemente el puente ferroviario más fotografiado de Suiza, si no del mundo. Mirando por las ventanas panorámicas, se entiende también el motivo de la UNESCO para conceder el título de Patrimonio de la Humanidad, a saber que esta línea es una obra maestra por las soluciones técnicas y la armonía entre la naturaleza y la intervención creativa. Después de unos 60 kilómetros, la ruta del Patrimonio de la Humanidad termina en Thusis, donde una pasajera especial está sentada en el andén 2. Es una verdadera grisona. Lleva ahí sentada desde 1995, como si esperara el Glaciar Express. La dama fue creada muy cerca por el artista Robert Indermaur. Cuando mis hijos me preguntan dónde está mamá, les digo que está en la estación de Thusis. Tomé a mi esposa como modelo porque he viajado mucho con ella. Cuando mi esposo me preguntó si posaría como modelo, elegí un viejo vestido largo, un sombrero de paja y unas viejas maletas. Y después nos fuimos y me senté ahí. Así que la viajera sigue sentada en el andén 2 y ve todos los días alejarse el Glaciar Express. A partir de Thusis, el tramo es casi plano, lo que no desmerece el panorama montañoso invernal a pesar de que abajo ya es primavera.
El Rin posterior es aquí un tranquilo compañero del Glaciar Express. Los castillos dan testimonio de la antigua importancia de la zona como ruta de tránsito. Poco después a los pasajeros los espera una atracción especial, el lugar de nacimiento de una arteria del continente europeo, el río Rin. En Reichenau, el Rin posterior y el Rin anterior se unen para formar el llamado Rin alpino. Justo al lado está el castillo de Reichenau. Con algunas interrupciones, el castillo ha estado en manos de una familia desde hace 7 generaciones. Unos 10 minutos después, el Glaciar Express llega a la que llaman la ciudad más antigua de Suiza, Chur, la capital del cantón de los Grisones. La gente vive aquí en el fértil valle del Rin alpino desde hace 3000 años. Chur es agradable y acogedora, tal vez por las numerosas fuentes y los incontables pubs y restaurantes. Para una población de menos de 40.000 habitantes, la ciudad tiene mucho que ofrecer y no se puede negar cierta prosperidad. Las fuentes también contribuyen a ello. En la ciudad alpina tenemos una maravillosa agua potable que sale de 135 manantiales. En ese sentido, Chur es rica porque tenemos muchas fuentes y el agua contiene muchos minerales. El agua también abunda ahora a bordo del Glaciar Express. Aquí se divide el tren y recibe su secuencia definitiva de vagones. Muchos pasajeros del Glaciar Express suben recién en Chur. Salida hacia Andermatt a las 11:26. Este es precisamente el momento en que en la cocina de a bordo reina el ajetreo. Hay poco espacio y podemos observar al chef mientras prepara especialidades de la región. A veces se sirven 150 comidas al mismo tiempo. Hay que trabajar mucho, 1 o 2 horas. Ahora el Glaciar Express cruza en dirección contraria el puente sobre el Rin posterior, en Reichenau. Y no solo para nuestro maquinista comienza el singular viaje por Rinauta, como llaman los lugareños al desfiladero del Rin entre Reichenau e Ilans. El Glaciar Express serpentea 13 kilómetros junto al cauce del Rin anterior. Los turistas lo bautizaron el Gran Cañón Suizo. Y el viaje por aquí es magnífico, también para nuestro maquinista. En cuanto a la construcción y el paisaje, es uno de mis tramos favoritos. Una sensación agradable también para el pasajero después de un tercio de viaje por los Alpes en el Glaciar Express. Pero el tren también cruza fronteras políticas y culturales. Recorre 3 cantones, el de los Grisones, el de Uri y el de Valais. Y también tenemos las lenguas retrorománicas, el alemán, así que es un tren que atraviesa varias regiones lingüísticas. Aún estamos en el cantón de los Grisones, en Surselva. Esta palabra de origen retrorománico significa por encima del bosque.
Seguimos junto al Rin anterior. El viaje es realmente espectacular. El desfiladero tiene hasta 400 metros de profundidad y a muchos sitios solo se puede llegar a pie o en tren. El lugar se llama oficialmente Dicentis Muster. Muster, del latín monasterium, monasterio. Esta localidad siempre ha sido importante para el Glaciar Express. Aquí terminan las vías del ferrocarril Rético y el tren recibe una locomotora del ferrocarril Matterhorn-Gotthard. Comienza la subida al paso de Oberalp, el primer tramo de cremallera. Buenos días a todos. Bonjour. Tout c'est bon? Tout c'est bon? Merci. Merci. Nos quedan por delante 900 metros de ascenso. Por encima de la línea de nieve. Hora de almorzar. Servicio interrumpido hacia el paso de Oberalp, también para el Glaciar Express. Algunas veces al año, el tramo es intransitable y hay que despejarlo con un quitanieves. Acompañamos a un equipo de quitanieves desde las 5 de la mañana en su lucha contra el polvo. Guido Mon es el responsable de seguridad en las vías. Ayer tuvimos mucha nieve, entre 50 y 70 centímetros en la montaña. Y por el riesgo de avalanchas era demasiado peligroso. Por eso no pudimos abrir todo el paso. Ahora solo vamos hasta la zona de peligro y veremos qué aspecto tiene. También analizaremos la situación de las avalanchas y después veremos cómo despejamos el paso hoy. Mientras tanto, se están despejando varias vías ferroviarias en el paso de Oberalp a 2.033 metros, el punto más alto de la ruta del Glaciar Express. Mira ahí arriba, es el primer punto peligroso. El quitanieves de Andermatt, en el cantón de Uri, también ha llegado a la cima. Haremos un vuelo de reconocimiento con el helicóptero. Después vamos a hacer detonaciones de seguridad y solo entonces decidiremos cuándo podemos liberar el tramo. Una laboriosa gestión de seguridad. Un equipo de especialistas busca lugares peligrosos que puedan suponer un riesgo para el trayecto ferroviario. Cuando los identifican, los dinamitan. De esta manera, se desencadenan avalanchas artificialmente. En lo que a mí respecta, el tramo de Natchen a Chamut está libre y es transitable. El placer de viajar por los Alpes con un sol deslumbrante. Naturaleza virgen. En invierno, el tren es el único que cruza por aquí la frontera entre los cantones de Los Grisones y Uri. Nos acercamos a Andermatt. Al fondo, el centro de esquí Gemstock, que se eleva a casi 3.000 metros. Más abajo, rumbo a Andermatt. No se nota a simple vista, pero en las inmediaciones de San Gotardo, las montañas están plagadas de túneles y búnkeres como el famoso queso suizo. Detrás de Andermatt, comienza el valle de Ursarem, sobre el que Goethe escribió: de todas las regiones que conozco, esta es la más querida e interesante. En Realp,
comienza el túnel de base de Furka. Cuando se inauguró el túnel en 1982, se interrumpió la circulación del tramo de montaña de Furka, que se ramifica aquí. Heinz Seiler-Furger siguió viajando según lo previsto en el Glaciar Express por el tramo de montaña de Furka. Es amante del modelismo ferroviario y pertenece a esos ferrófilos que no pueden quedarse quietos. El tramo de montaña que hacía cuando era maquinista solo era transitable de fines de mayo a mediados fines de octubre, porque el resto del año estaba cerrado en invierno por la gran cantidad de nieve. Ahora estamos en el Furka. Eso fue en junio, principios de julio. Todavía hay un poco de nieve. También es un fenómeno de estas montañas que haya nieve incluso en verano. Y eso ciertamente puede conllevar peligros. Con un tren lanzadera me metí en una avalancha con el coche cabina y descarrilé. De regreso en Realp, un año después del cierre del tramo de montaña, se fundó en 1983 la Asociación del Ferrocarril de Vapor de Furka, DFV, con el fin de conservar y explotar la línea. La mayoría de los ayudantes lo hacen de forma voluntaria y no remunerada, pero con mucho entusiasmo. Queridos pasajeros, bienvenidos al tren de vapor de montaña de Furka. Me alegra que hoy nos acompañen de Realp a Oberwald. Esto vuelve a ser posible recién desde 2010. Los amantes del ferrocarril tardaron casi 30 años en incorporar la tracción a vapor en todo el tramo de montaña del Furka. El dicho, lo bueno se toma su tiempo, se aplica perfectamente en este caso. Muchos de los voluntarios son verdaderos profesionales del ferrocarril. La locomotora también es una auténtica suiza oriunda de Winterthur. Con más de 100 años de antigüedad, forma parte del inventario de la línea de montaña. Sin embargo, la vendieron a Vietnam en 1947, de donde la DFV la recuperó a principios de los años 90. Los rieles del puente de Steffenbach ahora son más cortos. La recaudación de los billetes solo cubre cerca de la mitad de los gastos operativos, así que las donaciones son siempre bienvenidas. Con solo 3 meses, aquí arriba la temporada de verano es bastante corta. 30.000 amantes del ferrocarril se deleitan cada año con esta experiencia alpina de vapor, cuyo punto culminante es el túnel del Furka, a 2.163 metros de altura. Cuando el Glaciar Express se puso en marcha en los años 30, todavía se podía ver bien el glaciar del Ródano desde el tren. Hoy ya no es posible. El glaciar del Ródano. Estamos al borde del glaciar del Ródano. El glaciar del Ródano da nombre al Glaciar Express. En 2012, la lengua del glaciar seguía aquí abajo junto a la salida del lago y en los últimos 5 años ha retrocedido 170 metros.
Solo en el verano de 2017, el glaciar perdió 8 metros de espesor. A fines de siglo, en Suiza solo quedará un 10% de los glaciares. En el futuro lloverá menos en verano en esta zona de los Alpes suizos y eso tendrá diferentes repercusiones. Llegará menos agua, el nivel de agua subterránea bajará en el Valle del Ródano y también habrá menos agua para la agricultura, para el abastecimiento y, por supuesto, para el turismo. Hace casi 90 años, el Glacier Express todavía recorría el glaciar del Ródano. Hoy se ve la roca gris. Hace 150 años, el glaciar del Ródano llegaba hasta aquí. Los turistas podían ir directamente desde el hotel hasta el glaciar. Abajo, en Oberwald, el tren nostálgico llega a la frontera cantonal con Valais y el Glacier Express vuelve a la luz natural al final del túnel de base de Furka, de 15,4 kilómetros de largo. El Ródano aquí se llama Rotten. Y la región Goms. Por encima del viaducto de Grenhuis, el tramo desciende rumbo a Brig. Brig, un nudo ferroviario internacional por excelencia. La pequeña ciudad no da esa impresión en absoluto. Pero la ubicación central de Brig le trajo prosperidad. Se ve más claramente en el Palacio de Stockhalper. Es el edificio barroco privado más grande de Suiza. Lleva el nombre de Caspar Stockhalper. El comerciante reconoció la central función que desempeñaba Brig en las vías comerciales e hizo negocios aquí. Las rutas de tránsito que buscaba para cruzar los Alpes resultaron el Gran San Bernardo y el Simplón. El paso del Simplón fue muy importante como enlace rápido entre las grandes potencias durante la Guerra de los 30 años. Hoy, a Caspar Stockhalper probablemente lo llamarían un especulador de guerra. Amasó una inmensa fortuna y hasta obtuvo el monopolio de la sal a mediados del siglo XVII. Además, multiplicó su fortuna mediante la especulación. Stockhalper adoptó el refrán Sospes lucra carpat. El favorito de Dios debe embolsar la ganancia. Hoy su linaje está extinguido. El Palacio Stockhalper no está lejos de la estación donde ya espera el Glacier Express. Nuestro viaje en el tren expreso más lento del mundo nos lleva ahora por el Valle del Ródano. En Suiza, los trenes siempre han sido importantes para el turismo. Los ingleses y franceses, que en parte viajaban a Visp en el Simplon Orient Express, sin duda querían subir a Zermatt. Así que en 1891, bastante pronto, se construyó un ferrocarril de vapor de Visp a Zermatt. Eso atrajo sobre todo a los alpinistas, claro, que iban de vacaciones y escalaban montañas. De modo que el ferrocarril y el turismo dependen uno de otro. El tramo de Brig a Zermatt es muy variado desde el punto de vista paisajístico, por supuesto. El río Vispa fluye siempre junto al ferrocarril, hay muchos puentes, túneles. El tren avanza a un ritmo rápido aquí abajo. El Neubruck, un motivo fotográfico popular.
Poco después, nuestro maquinista debe reducir la velocidad. El tramo más empinado de la línea del Glaciar Express comienza entre Ackersand y Stalden y se engancha en la cremallera. También en el coche bar se necesitan copas especiales para adaptarse a la pendiente. Cuesta arriba a 125 por mil. Por encima del tramo, en Fisperterminen, está el viñedo más alto al norte de la cresta alpina principal. La vid crece aquí a una altura de hasta 1.150 metros. La viticultura en Fisperterminen tiene una larga tradición. Casi todas las familias del pueblo tienen una o varias parcelas de tierra distribuidas por toda la región del Rin, desde abajo hasta arriba del todo. La variedad de uva se llama Haida. En alemán valesano significa viejo, extraño. Por el contrario, el vino se produce en una bodega moderna, una cooperativa. Las uvas son de grano pequeño y de rendimiento pobre. El vino que se obtiene de ella se llama la perla de los vinos alpinos, en el mejor lenguaje de marketing. El Haida Barrique también es muy noble. Se almacena hasta 5 años en estas barricas originales de roble francés de 225 litros. Nuestro vino Haida del Glaciar Express madura aquí y en los años buenos puede alcanzar hasta 100 grados Oeschle. Tiene a menudo hasta un 14% de alcohol. Por eso el vino Haida también es conocido como rompehuesos. Su consumo hace hablar con suma inteligencia. Uno se siente inmensamente feliz y rico y con la fuerza de un gigante. El Glaciar Express asciende cada vez más. Aquí no solo prospera el buen vino, también se siente como en casa una raza especial de ganado, el Ehringen, de paso bien firme. El paso firme también es muy importante para los guardavías. Controlo el tramo de Zermatt a Visp. Además de su trabajo en el ferrocarril, Beat Brandchen tiene otra fuente de ingresos. También es agricultor y cría las vacas tan típicas del Valais. Los animales son fuertes, ágiles y se orientan bien en terrenos montañosos. Las peleas entre vacas se consideran una atracción turística. Pero los animales también son muy confiados con las personas. Sí, hoy en día es casi imposible vivir de la ganadería. Para nosotros, el viaje continúa en el Glaciar Express. Como un tren de juguete, el ferrocarril serpentea por puentes, valles y túneles. El tren sigue siendo un importante motor turístico, con 187,000 pasajeros en 2016, si bien la tendencia es ligeramente a la baja. El comportamiento de la gente a la hora de viajar ha cambiado un poco. Hasta ahora la gente recorría toda la ruta de Saint Moritz a Zermatt, o viceversa. Ahora la tendencia es hacer tramos más cortos porque, por desgracia, ya nadie tiene tiempo. Decimos que es el tren expreso más lento del mundo para desacelerar. Así que no tenemos tiempo para desacelerar. Por encima de Stalden,
El Glaciar Express recorre 25 kilómetros por el Valle Mattertal hasta Zermatt. Salvaje y agreste, quedó inmortalizado en el libro Guinness de los récords. No se ve desde el tren, pero el Mattertal es el valle más profundo de los Alpes, rodeado por 33 cuatrimiles que se elevan hasta 3.900 metros sobre el valle. A menos altura se encuentra mucha tranquilidad en un pueblo suizo de ensueño. Torvel, a 1.500 metros. Aquí rara vez se ven turistas. Nuestro viaje ahora continúa por el Valle Mattertal. A casi 10 kilómetros de Zermatt. El paisaje vuelve a ser espectacular. Y el Matterfispa también es indómito aquí. En los alrededores de Randa hubo un corrimiento de tierras en 1991 que tuvo graves consecuencias y también dañó el tramo del Glaciar Express. Masas de roca con un volumen de más de 13 pirámides de Keops se desprendieron hacia el valle y sepultaron, entre otras cosas, la línea de ferrocarril que se reconstruyó en otro lugar. De modo que el creciente calentamiento global también resulta peligroso para el ferrocarril. Un problema no solo en los Alpes. Lo que nunca debe faltar en un viaje con el Glaciar Express es una grapa servida con acrobacias. El Glaciar Express sube cada vez más. A partir de Tesch, el tren tiene el monopolio del transporte hacia Zermatt. El tráfico de vehículos privados está prohibido en Zermatt desde 1931. De modo que el ferrocarril ayuda a preservar la naturaleza del lugar. Una decisión acertada, ya que sin el ferrocarril, el turismo de masas aquí no sería posible. Después de casi 300 kilómetros, el Glaciar Express llega a destino. El tren ha subido 1.000 metros desde Brig. Zermatt está a 1.610 metros. Aquí arriba está muy cerca la Catedral de la Roca, el Monte Cervino. Casi tan típicas como la vista del Cervino son en Zermatt estas pequeñas furgonetas. Se dice que los primeros coches eléctricos se fabricaron aquí en 1947. El auge de los autobuses eléctricos comenzó en los años 70. Antes, los habitantes de una Zermatt sin coches viajaban en carruajes. El turismo de masas con el tráfico habitual de coches sería inimaginable aquí. La montaña más fotografiada del mundo está omnipresente en Zermatt y siempre ha ejercido una atracción mágica sobre la gente. Ya en la primera ascensión, en 1865, en la que participó también un clérigo, tuvo un final trágico. Desde entonces, no pasa un año sin que se produzca un accidente fatal en el Cervino. Hasta 3.000 personas al año intentan llegar a la cumbre. Turismo de masas también a 4.478 metros. Sea como sea, para acercarse al Cervino se recomienda tomar el ferrocarril funicular Gornergrat desde Zermatt. Por la mañana, en el primer viaje, el jefe de estación también está en el tren. Para muchos, la subida en el Gornergrat es una prolongación natural del viaje en el Glaciar Express. Es como un paseo por la montaña.
El ferrocarril del Gornergrat se inauguró en 1898 y es el segundo más alto de Europa después del de Jungfrau. El ferrocarril de vía estrecha tarda media hora en viajar a otro mundo. Con suerte uno hasta puede ver de cerca a las gamuzas por la mañana. Y esta vista casi divina del Cervino provoca en algunos un estallido de emociones. El Monte Cervino es la mayor atracción turística de Suiza. El funicular de Gornergrat asciende 9 kilómetros con una pendiente de hasta 200 por 1000. Al fin y al cabo, hay que subir casi 1500 metros. Casi por encima de las nubes, el Gornergrat es el primer ferrocarril de cremallera totalmente eléctrico de Suiza. Contribuyó de forma decisiva al desarrollo de Zermatt. Uno debería estar aquí arriba una vez en la vida, en este mundo glaciar alpino. Y el viaje en el Glacier Express al menos debería terminar o comenzar con la vista de la llamada Pirámide de Dios.